Feliz día a todos. En esta ocasión voy a hablar sobre la evolución de las unidades de almacenamiento. Me voy a centrar en las tecnologías que se han ocupado en las unidades de almacenamiento a lo largo de la historia. Vamos a empezar por ver una pequeña línea del tiempo de los cuatro grandes grupos de tecnología que se ha utilizado para las unidades de almacenamiento. Tenemos en primer lugar las tarjetas perforadas que podemos ver por aquí. Estas eran las más sencillas, simplemente trataban de unas tarjetas que se les hacía perforaciones representando ceros o unos, según la convención de cada empresa o quien los utilizara, y eso representaba básicamente lo que hoy llamaríamos un bit. Con el tiempo este tipo de tecnología evolucionó en algo muy parecido, que son los medios magnéticos. Estos medios magnéticos, de los cuales ha habido muchos tipos, también a través de un cabezal electromagnético leía lo que llamaríamos bits, ¿verdad? Imitando esto, pero con un láser óptico, surgieron los medios de almacenamiento óptico. Y ahora finalmente tenemos las SSD, aunque esta tecnología tiene diversos nombres. En realidad los fundamentales, que son justamente discos de estado sólidos, de los cuales también hay variedad de usos. Vamos a empezar a ver las tarjetas perforadas, y esta es realmente la base. Si uno entiende cómo funciona una tarjeta perforada, casi todo lo demás se entiende por añadidura. A ver, una tarjeta perforada era una tarjeta que tenía bandas. Aquí, digamos, esta que estoy señalando podría ser una banda, esta otra y así. Y la perforación indicaba, según la convención, 1 o 0. Podemos decir que 1. Entonces este era un 1, y aquí este espacio que voy a señalar era un 0, ya que no tiene perforación. Por lo tanto, a través de esto, si teníamos 8 bandas, por ejemplo, podíamos hacer un byte. Voy a poner un ejemplo concreto para que veamos cómo funcionaba. Digamos que queremos hacer una tarjeta que nos dé los códigos ASCII. Esta tarjeta podría tener 8 columnas. Aquí podemos ver esta tabla, representa la tarjeta con sus 8 columnas. Si perforamos y una perforación representa un 1 y la no perforación representa un 0, esto quiere decir que podríamos representar los caracteres ASCII en esta tarjeta. Supongamos que yo quiero representar 3 letras, pues lo hago perforando según el estándar ASCII estas tarjetas. Me llevaría esto. Supongamos que las zonas de color naranja son perforaciones. Este, por ejemplo, sería el código ASCII 01, 01, 01, 01. Este, en cambio, el 01, 000, 100. Entonces, y este último, el 01, 0000, 10. ¿Qué representa esto en ASCII? U de B. Entonces tendríamos una forma a través de algún dispositivo que interprete y pase a letras inteligibles para el humano, que esta tarjeta almacena esto en código ASCII. Así funcionaban más o menos las tarjetas para un diverso de aplicaciones. Incluso había rollos que simulaban la tarjeta, donde había un montón de ceros y unos para enviar mensajes cifrados, etc. Entendiendo esto, se entiende el resto de tecnologías. Vamos a ver ahora la siguiente tecnología, que son los medios magnéticos. Los dispositivos electromagnéticos han sido representados por muchas formas de uso. O sea, hay muchos formatos. Cintas grandes que se parecían a las de las películas, aunque en tecnología digital, cassettes de muchos tamaños. Yo todavía recuerdo los cassettes de música, el VHS, el Betamax, había mini cassettes, mucho de esta forma. En este tipo de tecnologías se almacenaba a veces información análoga, pero era viable y se utilizaba en muchos lugares para información digital. De hecho, ahí surgió el famoso disquete. Recuerdo haber visto muchos disquetes, incluso habían otros más grandes, pero el de 3.44 megabytes de 1.44 pulgadas fue el que se estandarizó. Venían muchas computadoras con lector.
y el disco duro, que más o menos es lo mismo. Bueno, no es más o menos, es lo mismo, es un medio electromagnético. La diferencia del disco duro respecto a otros elementos es que este era de acceso aleatorio, o es de acceso aleatorio, es decir, que tiene la capacidad de correr de un punto al otro rápidamente. Si uno antes ocupaba el cassette, tenía que esperar que fuera rebobinando para ir leyendo la información, esperar. Con un disco duro no pasa esto. El cabezal de disco duro puede pasar rápidamente de un lugar a otro leyendo la información. ¿Cómo se hace esto? Aquí vamos a utilizar una pequeña imagen que nos muestra más o menos cómo es que se realiza este proceso. Este cabezal que vemos aquí es el cabezal de escritura y este un poco más grueso es el de lectura. ¿Qué sucede? El cabezal de escritura magnetiza. Aquí podemos verla, un área. Podemos decir que las áreas en blanco son áreas sin escribir. Las áreas en rojos probablemente sean ceros y las azules en 1, o puede ser lo inverso. Y así, a través de esta magnetización, sea en polaridad positiva o negativa, de un material magnetosensible, va almacenando los ceros y unos al igual que lo hacía con la tarjeta perforada, ¿verdad? Ceros, unos, ceros, unos. ¿Qué sucede aquí? Que al ser muy diminutos estos espacios puede almacenar una mayor cantidad de información. En aquel tiempo un disquete de 1.44 megabytes era bastante, se consideraba bastante. Luego surgieron los discos duros de 20 gigas, ya podía tener alguien varios discos de música en este disco duro, almacenados en MP3, por ejemplo, comprimidos, etcétera. Luego evolucionaron más. Hoy hay discos, creo que he visto, de 10 teras, si no estoy seguro de 8 teras. La diferencia es que pues estas áreas se van haciendo más pequeñas, ¿verdad? Eso así, a través de ceros y unos almacenamos la información. Más o menos de forma similar se dio el caso de los dispositivos ópticos. Los dispositivos ópticos básicamente utilizan la misma tecnología. Hemos visto bastantes también formatos de los discos óptimos. Está el CD, fue el primero, el DVD. Había antes, se veían mucho los mini DVDs y mini CDs, eran similares pero más pequeños. Estaba luego el Blu-ray, había otro formato HD DVD, creo que se llamaba, que almacenaba más información. Hoy hay Blu-rays de 50 gigabytes en un disco, es realmente bastante. ¿Y cómo funciona este? Es similar siempre el ceros y unos, ¿verdad? Pero con la diferencia que aquí es un láser, ¿verdad? Aquí, si estas, podríamos decir, estas tres capas representan la superficie de abajo de un DVD, donde está la información. ¿Qué sucede? Esta última capa, la de abajo, donde está en naranja y blancos, representa la capa que se quema. Esta capa, el láser lee, por ejemplo en este, si no está quemado, lo interpreta como un 0, supongo, y el que está quemado como un 1, o puede ser lo inverso. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente lanza un láser, rebota, y según el tiempo que tarde, aunque es una diferencia pues realmente muy poca, depende de cómo rebote el láser, el lector, que en este caso representaría este cuadro verde, interpreta si es un 0 o un 1, y eso hace toda la superficie, y así obtenemos nuevamente la información, ¿verdad? Puede haber miles de datos en un simple DVD, y se utilizan a través de la capa láser. Lo mismo sucede para el grabador. Cuando grabamos con el DVD, lo que hace el láser en ese caso es quemar una parte cuando representa, supongo que un 1, y dejarlo intacto cuando representa un 0. Todas estas tecnologías son más o menos equivalentes. Sin embargo, luego tenemos los discos de estado sólido. Hay muchos formatos, USB, discos pequeños de estado sólido, SDs, memoria flash, memory stick.
etcétera. Pero básicamente todos, a diferencia de los anteriores, digamos, códigos binarios entre sí o no, estos utilizan dos tipos de puentes lógicos como los transistores, el NAND y el NOR. Bueno, aquí sería primero el NOR y el NAND. eh, Simplemente unen un montón de transistores y cada transistor es activado y queda activado o desactivado A o B para formar un dato, un 1 o un 0. Tengo entendido que los NOR y los NAND manejan diferencias, algunos son mejores para velocidad de escritura, otros para lectura, y depende de eso así se hacen los SSD. Por ejemplo, una memoria para cámara fotográfica o de video que necesita recibir grandes cantidades utiliza una tecnología, en cambio un disco duro para lectura de video es al revés, necesita leer grandes cantidades y pues ese es el cambio. Básicamente esas son las tecnologías ocupadas, eh, y les agradezco. Doy crédito a los iconos del NOM Desktop que he ocupado en esta presentación. Gracias.